En 2024, un equipo en China construyó discretamente algo que rompe las reglas de la construcción. Se trata de un nuevo material 8 veces más resistente que el acero y un 80% más ligero. Las primeras pruebas muestran que una pieza de este material soporta una carga equivalente a 12 elefantes adultos antes de mostrar signos de rotura. 12 elefantes sostenidos por algo que podrías levantar con 2 dedos. Solo eso ya es asombroso. Pero la resistencia ni siquiera es la razón principal por la que los constructores de todo el mundo están prestando mucha atención ahora mismo. La verdadera historia es quién controla la cadena de suministro de lo que sea que reemplace al acero en el próximo gran cambio en la construcción. Si te gustan videos como este, dale a me gusta porque requiere mucho trabajo crearlos y suscríbete para no perderte el próximo. Los detalles de cómo funciona este material son casi increíbles. La respuesta tiene que ver con una estructura tan diminuta que está construida a partir de átomos. Para entender cómo un material 8 veces más resistente que el acero se convirtió en una realidad y no solo en un sueño de laboratorio, primero necesitas conocer el defecto oculto dentro del acero que ha sostenido nuestro mundo durante 150 años. ¿Por qué el acero dominó el mundo durante 150 años? El acero está por todas partes. Sostiene edificios altos, forma los cascos de los barcos y constituye la estructura de los automóviles. Durante casi 200 años, los ingenieros han elegido el acero como primera opción porque ofrece una capacidad casi inexistente a tan gran escala. Transforma la roca en un material resistente fácil de predecir e infinitamente reproducible. Los ingenieros adoran el acero porque saben exactamente cómo se comporta bajo presión. Si se aplica una carga pesada a una viga de acero, ésta se doblará ligeramente antes de romperse. Esa flexión sirve de advertencia y permite que la gente sepa que debe repararla antes de que ocurra una catástrofe. Esa característica por sí sola convirtió al acero en la columna vertebral de casi todas las grandes estructuras construidas desde el siglo XIX. Piensa en un puente de autopista con mucho tráfico. Cuando demasiados camiones pesados lo cruzan a la vez, las vigas de acero no solo se rompen, sino que crujen y se doblan. Esto da tiempo a los trabajadores para cerrar la carretera y solucionar el problema antes de que alguien resulte herido. Los constructores adoran el acero porque las herramientas y las cadenas de suministro se han perfeccionado durante un siglo. Su fabricación es segura y sencilla en el mejor sentido. Un puente construido en Shanghái y otro en Chicago pueden soportar el mismo peso porque los constructores utilizan los mismos cálculos. Ese tipo de confianza se forja con el tiempo. Un solo buque de carga moderno puede utilizar más de 30 toneladas de planchas de acero solo en su casco. Eso equivale aproximadamente al peso de 80 aviones grandes completamente cargados. Un edificio alto moderno puede utilizar más de 60 toneladas de acero, lo que es como apilar 6 portaaviones en una sola estructura. El acero se ha ganado su lugar como rey de los materiales de construcción gracias a 150 años de arduo trabajo. Los gobiernos adoran el acero porque pueden fabricarlo en su propio país. No tienen que esperar a que lleguen materiales raros de todo el mundo. Si un país necesita un puente o un barco, puede fabricar el acero en su propio territorio. Esto convierte al acero en una opción segura, es fácil de obtener y de usar. Pero este poder conlleva un coste oculto que casi nadie fuera de los laboratorios científicos suele considerar. Una vez que se descubre este coste oculto, es imposible ignorarlo. El defecto está intrínsecamente ligado a los diminutos componentes básicos del metal. Durante mucho tiempo,
nadie contó con una herramienta lo suficientemente precisa como para detectar el problema y mucho menos para solucionarlo. Comprender este defecto oculto es el primer paso para entender por qué un nuevo material procedente de China está acaparando titulares. La historia del acero no se limita al éxito. Se trata de un límite que nadie había podido superar. Para comprender por qué el acero finalmente encontró su rival, debemos examinar con detenimiento los diminutos átomos que lo componen. El defecto oculto inherente al acero. El acero está compuesto de átomos de hierro unidos en un patrón. Por muy cuidadosamente que los trabajadores lo elaboren, ese patrón siempre presenta pequeñas imperfecciones. Se trata de pequeñas grietas y defectos invisibles a simple vista, pero muy reales si se observan con un microscopio potente. Es precisamente en esos diminutos defectos donde comienzan las grietas. No se trata de que el acero sea un poco más débil de lo deseado, sino del límite máximo de resistencia que puede alcanzar cualquier metal. Independientemente de cómo se mezcle o se trate, esos pequeños defectos siempre estarán presentes. Esto limita lo que los constructores pueden hacer. Imagínelo como una cerca de alambre. Desde lejos parece sólida, pero si se observa con atención, hay pequeños huecos por todas partes. Si se tira con suficiente fuerza, se romperá por uno de esos huecos. El acero funciona de la misma manera. Los diminutos espacios entre los átomos son donde el metal se desgarra al aplicarle suficiente fuerza. Estas son las cifras que hacen que este defecto sea imposible de ignorar. El acero Structural Standard alcanza una resistencia máxima de aproximadamente 400 megapascales. Imagínelo como apilar 40 coches familiares sobre un solo sello postal. Eso supone una presión enorme. Para conseguir un acero aún más resistente, los ingenieros tienen que añadir materiales costosos como níquel o cromo. Aún así, la resistencia deja de aumentar mientras que el peso se mantiene igual. Esto genera un problema peculiar. Un edificio alto con estructura de acero puede llegar a gastar hasta el 60% de su presupuesto simplemente luchando contra su propio peso. El acero tiene que soportar su propio peso antes de poder soportar algo útil. Cada tonelada extra de acero utilizada para sostener más acero es peso muerto que no aporta nada a las personas que se encuentran dentro del edificio. Imagínese cargar una pesada mochila llena de piedras solo para llevar un libro. Gasta la mayor parte de su energía simplemente sosteniendo las piedras. Este problema aparece por todas partes una vez que uno sabe dónde buscarlo. Las estructuras más pesadas necesitan cimientos más profundos. Necesitan más hormigón. Necesitan más combustible para mover los materiales. Y necesitan más energía para mover cualquier cosa construida con ellos. Un barco construido más ligero podría transportar más carga en cada viaje. Un edificio construido más ligero podría elevarse más sobre la misma base. Un coche eléctrico construido más ligero podría recorrer más distancia con la misma batería. Durante décadas, este límite de peso parecía permanente. Parecía una ley de la naturaleza disfrazada de problema de construcción. Los investigadores tenían ideas sobre cómo solucionarlo, pero esas ideas se quedaron en el papel. Fueron descartados como sueños de laboratorio demasiado débiles o demasiado costosos para salir del edificio. Ese fue el techo que aprisionó a los constructores durante más de un siglo, hasta que un equipo en China encontró una manera de abordar el problema desde un ángulo totalmente diferente: construir con carbono en lugar de metal. En 2024, un equipo de investigación en China comenzó a abordar el problema del acero con datos reales
Estos datos eran más difíciles de ignorar que cualquier otro que se hubiera visto hasta entonces. Desafiaban una idea que se mantenía desde la década de 1850. Mepeten. El equipo trabajaba en el Instituto de Investigación de Metales de la Academia China de Ciencias en Shenyang. También colaboraron con ingenieros de materiales de la Universidad Tsinghua, quienes estudian estructuras de carbono diminutas. Su idea principal suena casi demasiado simple una vez que se escucha. En lugar de intentar crear un patrón más resistente con átomos de metal, decidieron dejar de usar átomos de metal para soportar el peso por completo. Construyeron el material con carbono. Dispusieron el carbono con tal precisión que prácticamente no presentaba las pequeñas imperfecciones que hacen que el metal común se agriete bajo presión. Los intentos anteriores de crear supermateriales de carbono fracasaron por una razón muy clara. Anteriormente, las fibras de nanotubos de carbono podían cultivarse en un laboratorio con gran resistencia una por una. Pero en el momento en que los investigadores intentaron agrupar millones de esos diminutos tubos para formar algo útil, los enlaces entre ellos eran débiles. Era como trenzar una cuerda con hilos irrompibles usando un pegamento débil que se deshacía al instante de tirar con fuerza. La cuerda era tan fuerte como su unión más débil. Aquí viene lo realmente emocionante. El equipo chino ideó una nueva forma de unir los tubos de carbono a nivel microscópico. Esto permite que el peso se transfiera directamente de un tubo a otro sin depender de una débil capa de pegamento. Imagínese miles de diminutos imanes enhebrados con tanta precisión que se acoplan extremo con extremo formando una cadena continua. No hay huecos, ni eslabones débiles, ni deslizamientos al tirar de ella. Cada pequeño tubo está perfectamente alineado con el siguiente. Este simple cambio es lo que hace posible todo lo demás. Los haces anteriores perdían gran parte de su resistencia al entrelazarse para formar algo grande. Este nuevo método de unión conserva casi toda la resistencia de cada tubo pequeño, incluso al construir algo de gran tamaño. Las muestras de laboratorio registraron una resistencia superior a los 3000 megapascales. Es 8 veces más resistente que el acero estructural estándar y pesa una ínfima parte de la misma muestra de acero. Un cable de 1 metro probado en Shenyang mantuvo su resistencia con una diferencia mínima respecto a las pequeñas muestras con las que se inició el proyecto. Esto fue crucial. Muchos materiales de laboratorio anteriores parecían excelentes a pocos milímetros de longitud, pero se desmoronaban en cuanto se intentaba alargarlos. Este no funcionó. La ciencia funcionó, pero una muestra de laboratorio sólida está muy lejos de ser un material con el que cualquiera pueda construir. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar, ya que el equipo se enfrentaba al desafío de convertir un sueño de laboratorio en algo que las fábricas pudieran usar realmente, porque el costo no lo dice todo. Y aquí el límite honesto claramente establecido antes que nada. Este nuevo material cuesta actualmente unas 40 veces más por kilogramo que el acero estructural estándar. El proceso de fabricación aún se limita a lotes de 1 metro cúbico. Esto es muy diferente de las bobinas de acero de 1 kilómetro de largo que la industria moderna está acostumbrada a pedir por toneladas. Pero esto es lo que significa realmente ese número de costo en la práctica. 40 veces el costo por kilogramo suena como un obstáculo insalvable, hasta que recuerdas que este material pesa un 80% menos para la misma resistencia. En lugares donde ahorrar peso significa directamente ahorrar combustible o aumentar la velocidad, la diferencia de costo se reduce mucho. En algunos casos, la diferencia de costo desaparece por completo,
Una vez que calculas el costo por unidad de resistencia dada en lugar del costo por kilogramo de materia prima, donde el límite deja de importar es donde el peso importa más que el costo de la materia prima. La mayoría de la gente nunca piensa en cuánto del costo de un lanzamiento de cohete se gasta en levantar la estructura del cohete en lugar de la carga real en su interior. En la industria aeroespacial, los ingenieros habitualmente pagan un extra de 10 veces o más por cada kilogramo ahorrado. Según esas reglas, este nuevo material no es costoso, es una ganga. Más allá de su resistencia bruta, el material demuestra una gran resistencia al desgaste. Sobrevivió a más de 10 millones de ciclos de tensión en pruebas de laboratorio sin sufrir ninguna degradación apreciable. Esto representa aproximadamente el triple de lo que pueden soportar cables de acero de alta resistencia similares antes de empezar a agrietarse. Esa resistencia a la tensión repetida, y no solo a un esfuerzo puntual, es lo que convierte un material resistente en uno de larga duración. Imagínalo como una goma elástica que se puede estirar millones de veces sin romperse. Eso es lo que la hace útil para trabajos del mundo real. Ya existe una aplicación que la utiliza hoy en día sin esperar a que los costes bajen aún más. Los cables de investigación submarina ya han comenzado a migrar a esta tecnología discretamente. Un cable que se sumerge 4.000 metros en el océano soporta el peso de su propia longitud durante todo el trayecto. Cada kilogramo que se le quita al cable es un kilogramo de espacio adicional para herramientas en el fondo marino. Los sistemas de cables satelitales actúan como un segundo usuario pionero por la misma razón. Cada kilogramo lanzado a órbita cuesta miles de dólares en combustible. Un cable que pesa una fracción de su equivalente de acero no es una mejora sofisticada, sino una reducción directa en el costo de la misión. La pregunta ya no era si este material funcionaba, sino qué empresa estaría dispuesta a pagar por él primero. La respuesta llegó más rápido de lo que casi nadie esperaba. Y la primera gran prueba se realizó en el fondo del océano, sobreviviendo 8 meses bajo el agua en Qingdao. En 2025, el Centro Nacional de Aguas Profundas reemplazó una sección de un cable de investigación de acero con una muestra de este nuevo material. Lo hicieron durante un cambio de equipo rutinario en una de sus boyas de monitoreo oceánico a largo plazo. Durante 8 meses de uso constante, a profundidades superiores a los 3.000 metros, el cable no mostró ninguna pérdida de resistencia apreciable. La sección de acero que reemplazó generalmente requería revisiones y reemplazo parcial cada 18 meses debido al desgaste y la oxidación. Esta prueba de campo coincidió a la perfección con la suposición. Esto es aún más importante en el océano que en casi cualquier otro lugar, ya que la ingeniería oceánica tiene una larga historia de materiales que funcionan de maravilla en un tanque de laboratorio controlado. Sin embargo, fallan en cuestión de semanas al enfrentarse a las condiciones reales del océano. La presión del agua de mar y las fluctuaciones de temperatura actúan simultáneamente contra los materiales. La sal corroe el metal. La enorme presión presiona contra cada pequeña grieta. Los cambios de temperatura hacen que el material se expanda y se contraiga repetidamente. Que un material sobreviva 8 meses a 3.000 meses sin degradarse no es una simple afirmación publicitaria. Se trata de un resultado real, registrado y verificado de forma independiente. Un ingeniero jefe de materiales del centro declaró a los medios estatales tras el cambio: dejamos de llamarlo material de laboratorio. El día que sobrevivió a su primera temporada completa de monzones en la boya sin una sola rotura de fibra. Es una afirmación contundente viniendo de alguien que trabaja con las condiciones oceánicas a diario. La puesta en marcha
ayudó a despejar el camino más rápido de lo previsto. El proceso de producción funciona con las herramientas de bobinado de fibra de carbono existentes en las fábricas de la provincia de Jiangsu. Los constructores no necesitaban construir fábricas completamente nuevas desde cero, solo necesitaban cambiar las herramientas que ya tenían. Ese pequeño detalle marca la diferencia entre un material que permanece como una curiosidad del laboratorio durante otra década y uno que alcanza un volumen comercial en pocos ciclos de producto. Imagínelo como un operario de imprenta que cambia a un nuevo tipo de tinta. Si la nueva tinta requiere una imprenta completamente nueva, su adopción es lenta. Si simplemente se carga en la máquina que ya está en la fábrica, la adopción puede producirse en un solo año. Este material se acercó mucho más al segundo caso. El conjunto completo de datos de ese ensayo de 8 meses se compartió abiertamente. Incluía registros de tensión, lecturas de temperatura y fotos de inspección. Se publicó en una plataforma nacional de datos abiertos, lo que permitió a investigadores independientes de cualquier parte del mundo consultar las cifras originales en lugar de simplemente aceptar la noticia sin más. La afirmación ya tenía pruebas y el mundo empresarial estaba prestando atención. Las empresas más grandes del mundo se dan cuenta. Más de 140 familias de patentes internacionales citan ahora el proceso de unión fundamental detrás de este material. Estas patentes se presentaron en China, Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur. No se trata de simples trabajos académicos, sino trata de compromisos legales y económicos. Solicitar una patente cuesta dinero y requiere tiempo y trámites legales. Las empresas no invierten ese esfuerzo en tecnología que les parece interesante sin más, sino en tecnología sobre la que planean desarrollar una línea de productos. China Baowu Steel Group, irónicamente, el mayor productor de acero del mundo, anunció a principios de 2026 un proyecto de investigación conjunta por valor de $200 millones. Su objetivo es desarrollar productos de nanotubos de acero mixto, en lugar de ver cómo un rival les arrebata sus mejores líneas de productos desde fuera. Es como si un periódico comprara la imprenta que de otro modo podría llevarlo a la quiebra. Quieren controlar la nueva tecnología en lugar de luchar contra ella. Comarmac, el fabricante chino de aviones comerciales, confirmó que está probando el material para componentes internos de su nuevo avión de fuselaje estrecho. El fabricante de baterías CATL ha comunicado que están revisando el sistema en busca de carcasas de baterías. En una batería, la reducción de peso se traduce directamente en mayor autonomía. Una carcasa de batería más ligera permite que el coche recorra mayor distancia con la misma carga. En Corea del Sur, POSCO inauguró un laboratorio especializado para probar el material, comparándolo con sus propias aleaciones de acero avanzadas. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China incluyó los nanomateriales de carbono avanzados en su lista de materiales clave en 2025. Esto facilitó préstamos especiales y permisos más rápidos para las fábricas. Si bien este tipo de apoyo gubernamental no garantiza el éxito comercial de una tecnología, sí elimina uno de los mayores obstáculos que suelen enfrentar los nuevos materiales: la larga espera para obtener la aprobación oficial. En cualquier mercado donde un material cuesta más por kilogramo, pero ofrece una ventaja de peso del 80%, con la misma resistencia. Esta ventaja no es una tendencia, sino una presión que ningún constructor serio puede permitirse ignorar. Un competidor que lo adopte primero obtiene una ventaja de rendimiento muy difícil de superar posteriormente.
si la producción crece al ritmo que sugieren las inversiones iniciales. Los expertos proyectan que este material podría reemplazar hasta el 15% del uso de cables de acero de alto rendimiento para 2035. Se trata de un mercado que actualmente mueve aproximadamente $9.000 millones al año. Los beneficios adicionales van mucho más allá de la resistencia y el peso. Las estructuras más ligeras necesitan menos energía para moverse e instalarse. Los ingenieros estiman que un cambio a gran escala hacia este material en aplicaciones aeroespaciales y marítimas podría reducir la huella de carbono del ciclo de vida hasta en un 12% por estructura. Esto se debe principalmente a la reducción del combustible quemado y a la eliminación del peso innecesario durante décadas. Pero convertir una tecnología prometedora en un estándar global es un camino largo. Y es fundamental ser honestos sobre dónde se vuelve realmente difícil ese camino. Los obstáculos reales que aún quedan por delante. Actualmente, la producción máxima en todas las plantas chinas combinadas ronda las 2 toneladas mensuales. Esto dista mucho del volumen necesario para transformar la demanda mundial de cable de acero. El control de calidad presenta irregularidades entre lotes de producción. La resistencia puede variar hasta un 15% dependiendo de la humedad ambiental durante el proceso de unión. Esto significa que un lote puede ser extremadamente resistente y el siguiente ligeramente menos resistente simplemente porque el aire estaba un poco más húmedo ese día. Los códigos de construcción internacionales no establecen normas específicas para este tipo de material. Cualquier uso estructural en Estados Unidos o la Unión Europea requeriría años de nuevas pruebas antes de su aprobación. El uso de nanotubos de carbono en bruto sigue siendo un obstáculo. Solo unas pocas instalaciones en todo el mundo pueden producirlo con la pureza necesaria. Simplemente, aún no existen datos sobre su degradación a largo plazo. Nadie ha sometido este material a 20 o 30 años de exposición a la intemperie en condiciones reales, como los ingenieros han hecho con el acero durante más de un siglo. El acero se ganó la confianza tanto por 150 años de datos sobre fallos como por su resistencia al viento. Cada colapso, cada grieta o cada lección aprendida se incorporaron a las siguientes normas para el acero. Este nuevo material aún no ha tenido ese siglo. Ninguno de estos obstáculos cambia lo que la ciencia demuestra que es posible. Simplemente marcan la brecha entre lo que es técnicamente factible y lo que realmente sucederá a gran escala. Cerrar esa brecha es un problema de inversión y de políticas, además de un problema de ingeniería. La historia de un material 8 veces más resistente que el acero es, en realidad, la historia de lo que la gente puede construir y dónde puede construirlo. Cada gran avance en materiales estructurales, desde el hierro fundido hasta el hormigón armado y las aleaciones de acero modernas, reescribió silenciosamente el mapa de lo que la humanidad podía crear físicamente. En la actualidad, ese acceso no se distribuye equitativamente. Los lugares que más se beneficiarían de estructuras más ligeras y resistentes suelen ser aquellos con menor acceso a la fabricación avanzada. Las naciones costeras que enfrentan el aumento del nivel del mar, las zonas montañosas donde el transporte de acero pesado resulta demasiado costoso y los lugares propensos a desastres que necesitan reconstruirse rápidamente son precisamente los que más necesitan este material. Sin embargo, el sudeste asiático y algunas partes de África Oriental actualmente no tienen acceso a este material a nivel nacional independientemente de su precio.
Lo verdaderamente novedoso. Aquí es un material estructural que rompe el vínculo centenario entre resistencia y peso del que el acero nunca pudo escapar. No se trata de una mejora menor, es una solución totalmente diferente. Los investigadores le brindaron al mundo una herramienta, que el mundo lo adopte al ritmo que exige la construcción global es otra cuestión. Pero dado que los materiales estructurales dan soporte a todo, desde puentes hasta naves espaciales, las pequeñas mejoras en la relación resistencia-peso se extenderán a millones de estructuras en todo el mundo. Cada uno será un poco más ligero y un poco más eficiente que el construido hace una década. Si esto cambió tu perspectiva sobre lo que significa ser fuerte, dale a me gusta y suscríbete para no perderte nada. Activa las notificaciones para ser siempre el primero en enterarte. Publicamos cada semana. Ahora quiero leer tus comentarios. ¿Confiarías tu vida a un puente construido con un material que solo lleva 2 años en el mercado? ¿O acaso los 150 años de trayectoria comprobada del acero siguen siendo la mejor opción, independientemente de las cifras de laboratorio?